Hola a todos, para hoy tenemos el tema ¿Es importante la ley de Dios para ti? Para ayudar a responder la pregunta repasaremos en la palabra de Dios el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Estimados, les comparto lo que manifiesta el teólogo Arthur Pink en el contexto de la ley de Dios. Existen dos cosas que son indispensables para la vida cristiana. La primera, tener un conocimiento claro del deber. Y la segunda, una práctica consciente de este deber que se corresponda a dicho conocimiento. De la verdad anterior podemos desprender que el conocimiento es un requisito relevante para tener una correcta práctica de lo que sea que hagamos y, por supuesto, para la práctica de la vida cristiana, ya que no se concibe la práctica de la voluntad de Dios sin el conocimiento. De una forma muy inteligente, el apóstol Pablo señala que producto del conocimiento, y en este caso del conocimiento de la ley, él pudo identificar el pecado de la codicia que estaba en él. Ante esto podemos preguntarnos, con algo de preocupación, ¿por qué en la actualidad existe un escaso o nulo conocimiento de la ley de Dios? Esto lo planteo porque en varias oportunidades he preguntado en algunas iglesias locales cuál es el primer mandamiento, y me han contestado luego de algunos segundos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si bien lo anterior es correcto desde el punto de vista de la dependencia y resumen de la ley, dicho por Jesús en el libro de Mateo, no es correcto desde el punto de vista de la entrega del primer mandamiento escrito por el mismo dedo de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento escrito por Dios. También he presenciado densos debates en que algunos creyentes señalan que la ley no hay que cumplirla, pues señalan que era algo impuesto por Dios solo para el pueblo de Israel. Esta afirmación está muy lejos de la verdad debido a que el propio Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero a mi juicio lo más dañino es que hoy vemos en el sistema religioso, tanto tradicional y moderno, es el poco valor que le dan a la profundización y explicación de la ley y por sobre todo a la escasa y muchas veces nula exhortación a cumplirla por amor a Dios desde los púlpitos. Podemos darnos cuenta de esto al preguntarnos a nosotros mismos o bien a cada familia cristiana, desde el padre a los hijos incluso pequeños, si se saben de memoria los 10 mandamientos dictados por Dios. Y la evidencia queda de manifiesto al ver el silencio operante o bien la incompleta información que podríamos recibir. Estimados, quiero aclarar que este video no es para enjuiciar ni opacar a nadie, más bien tiene por objetivo el de evidenciar una debilidad que a la Iglesia de Cristo le puede y le hace mucho daño espiritual, ya que para Dios es tan importante su ley que señala en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. También es bueno saber que hay advertencias severas al respecto, ya que el propio Señor declara que de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dicho lo anterior, quiero con la ayuda de Dios explicar 3 puntos relevantes en relación a la ley de Dios. Primer punto, ¿qué tipo de leyes da a conocer la Biblia?
la Confesión de Fe de Westminster del año 1649 afirma en su capítulo 19 que encontramos tres tipos de leyes en el Pentateuco: las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral. Respecto a la ley civil, la cual se entrega en el libro de Éxodo en los capítulos 21, 22 y parte del 23. Esta tenía como objetivo el de legislar las relaciones de los ciudadanos y resolver problemas entre ellos, para que vivan según el principio de amar al prójimo como a nosotros mismos. Así, las leyes civiles buscan que haya indemnizaciones y sanciones cuando alguien cometa algún acto o descuido que daña al prójimo. Luego tenemos la ley ceremonial, entregada en el libro de Levítico desde el capítulo 1 al capítulo 4, la cual tenía la finalidad de regular la liturgia, el tabernáculo, el sistema de sacrificios, la manutención de una casta sacerdotal, el altar, el arca del pacto y muchas otras cosas asociadas a las actividades sacerdotales. Y finalmente tenemos la ley moral, expresada de manera clara y perpetua en los 10 mandamientos dados en Éxodo 20, la cual es una ley universal dada por amor de Dios a su pueblo, que está desde el principio y está ligada al carácter y extrema santidad de nuestro Dios. Es relevante recordar que para Dios es tan importante su ley, la ley moral, que fue escrita por su propio dedo, según lo relata el libro de Éxodo. Esta ley es inmutable y eterna. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Es llamada la ley de Dios en toda la Escritura y fue colocada dentro del arca del pacto según el libro de Deuteronomio capítulo 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, según lo dicho por Salmos 19:7. El segundo punto es: ¿qué ley está vigente para los creyentes en la actualidad? Si miramos las leyes expuestas anteriormente, podemos deducir que la ley civil no opera para los cristianos de hoy, pues la finalidad de esta ley civil era para la nación de Israel. Sin embargo, los principios y fundamentos expuestos, por ejemplo, en contra de la violencia, a favor del cuidado de las personas y la restitución de daños, sí se debieran considerar en el actuar diario de un cristiano. Respecto a la ley ceremonial, esta ya no tiene sentido, pues quedó abolida con el sacrificio eterno de Jesús en la cruz y la importante señal del rasgado del velo del templo que relatan los evangelios. Como esta ley tenía el propósito de acercar al pueblo a su Dios para el perdón de pecados, ya con Jesús como intermediario, según lo indica 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero respecto a la ley moral, y considerando que esta ley es el medio principal por el cual Dios revela que el pecado es pecado y el pecador es un pecador, y esta revelación es el propósito principal de la ley moral, es decir, ser convencidos del pecado en nosotros. Esto nos hace mirar al Señor Jesucristo como el Salvador ante la imposibilidad de cumplir la ley. Es decir, no podemos ser justificados por la ley. Al contrario, la ley nos condena, pero en Cristo somos justificados por gracia. Así da cuenta el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dicho lo anterior, nadie puede clamar que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios escrito en la ley, aclarando que no somos salvos por obedecer a Dios los 10 mandamientos, ni por hacer buenas obras, pero todos aquellos que han sido salvados por gracia por medio de la fe y arrepentimiento, muestran la realidad de esa gracia salvadora por medio de sus buenas obras. Lo anterior nos da pie para creer que la ley moral está vigente para cada cristiano como norma de vida,
para una constante demostración de amor a Dios para agradarlo a Él, tal como dice nuestro Señor: si me amáis, guarda mis mandamientos. Tercer punto: ¿por qué el conocimiento de la ley moral es importante para la vida cristiana? La respuesta es porque el Señor Jesús en su palabra dice en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Observamos de la palabra anterior que el foco o lo primordial es hacer la voluntad de Dios y no decirla o solamente saberla. Por lo tanto, para hacer lo que dice Dios, hay que conocer lo que Dios quiere, y eso lo tenemos en la ley moral de Dios para su pueblo. Lo anterior es por una simple razón, ya que usted sabe que al infringir la ley, cualquiera que sea, no nos podemos defender de nuestro actuar o no actuar, aduciendo desconocimiento de la ley para justificarnos. Por consiguiente, el conocimiento de los 10 mandamientos y profundizar en ellos es vital para no caer en los extremos en torno a la ley. Ya que por un lado tenemos el legalismo, que es la tendencia a reducir la relación con Dios a un conjunto de reglas que se usan para medir la espiritualidad. La situación se complejiza cuando estas reglas son adiciones de nuevas normas que muchas veces vienen de tradiciones no bíblicas de hombres y que en su mayoría se centran en lo exterior más que en el interior o el corazón del creyente. Lo anterior llega a un clímax cuando estas reglas pretenden ponerse por encima de la palabra de Dios, y a partir de eso se trata equivocadamente de ser aceptado por Dios a través de la obediencia irrestricta de esas normas, poniendo la fe en eso más que en la gracia de Dios a través de Jesús. Por otro lado, tenemos el antinomianismo, que es la palabra compuesta por nomos, que significa la ley, y anti, que es en contra de. Por lo tanto, el antinomianista está en contra de la ley de Dios. Esta es la creencia que asevera que bajo el nuevo pacto en Jesús, la ley moral ya no aplica. A través de esto nace equivocadamente la necesidad de negar, de mostrar la fe que procesamos a través de una vida santa y fructífera, guardando los mandamientos. Claramente esta doctrina se opone a las intenciones de Dios y a la actitud que tuvo nuestro Señor respecto a la ley. Pero sí, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, no está bajo la ley como pacto de obras, ni como una administración de condenación, pero sí está bajo ella como una regla de vida y un medio de santificación. Entonces, ¿cómo responder a la ley? ¿Cómo lograr el equilibrio entre estas dos posturas, el legalismo y el antinomianismo? Y la respuesta es Cristo. El Señor es nuestro equilibrio entre los dos extremos. Por lo tanto, es importante considerar lo que pensaba Jesús respecto a la ley. En el libro de Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. También en Juan capítulo 6, versículo 38, Jesús nos dice: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. También vemos al salmista David con la actitud correcta en Salmos 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor en el libro de Hebreos capítulo 10 nos dice que puso la ley en nuestro corazón y en nuestras mentes. David en el Salmo 119, versículo 97 expresa: oh, cuánto amo yo tu ley. Y finalmente el Señor nos dice en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta lógica es: ¿cómo? Si nadie excepto Jesús mismo lo pudo hacer.
Y la respuesta está en el libro de Juan, capítulo 14, desde el versículo 16. Así nos dice el Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es, querido hermano, el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza, la convicción y el deseo de cumplir los mandamientos de la ley moral, no por temor, sino por amor a nuestro Creador. El Santo Espíritu de Dios nos ayudará en el camino de la santificación para agradar día a día al Señor con nuestro mejor actuar. Finalmente, es importante conocer las 5 razones del por qué es importante conocer la ley de Dios. Primero, para cumplirla. Lo que Dios quiere es que andemos bajo el estándar que Él ha impuesto al hombre. Segundo, para conocer mejor a Dios, ya que la ley es una expresión de Dios, ya que podemos ver cómo es el autor de la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Tercero, para conocer el pecado y arrepentirnos. Así lo expresó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Al conocer la ley, es imposible desconocer nuestros pecados. Por lo tanto, dejamos de sentirnos buenos, ya que la comparación es con una ley santa, justa y buena. En Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuarto, para conocer nuestra culpa. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muchos creen estar a una altura moral por sobre los demás, pero la verdad es que la ley desnuda la realidad de todo ser humano. Es como que la ley nos dice: ¿no te creías tan bueno? Y la respuesta sincera es que no somos buenos. Quinto, la ley te guía a Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, la palabra de Dios nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Preguntémonos, si Dios te juzga por estos mandamientos, ¿cuál sería el veredicto? ¿Cuál es la condena? Y la respuesta bíblica es: muerte y perdición eterna. ¿Cuál es la solución? Y la respuesta bíblica es Cristo y su evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ese es el evangelio de nuestro Señor. La ley de Dios es el espejo para ver nuestra cruda realidad. Conocer la ley de Dios nos sirve para vivir mejor, para ser más humildes y para ver la gran necesidad de correr a Cristo en tu vida y en la de los demás. En el Salmo 129 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Finalmente, usted tiene que saber que Cristo es un Salvador de pecadores, pero pecadores arrepentidos, y al cielo solo irán aquellos que han identificado su pecado, lo definieron y se arrepintieron. No importa lo grave que haya sido tu pecado, lo que sí importa es si hubo arrepentimiento. Por lo tanto, esta es una de las primeras realidades que tenemos que asumir si somos cristianos. Dicho lo anterior, no podemos solo decir: cuando el Señor me llamó y me convertí, ahí me arrepentí de todo y ya no me tengo más que arrepentirme. Si es así tu pensamiento o creencia, entonces tienes un problema mucho mayor que antes de haberte arrepentido, porque ahora
conoces la ley de Dios y ahí verás que todos los días tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Con mucha fe y esperanza le pido al Señor que ponga en tu vida y en la de los demás el deseo e interés de conocer e indagar respecto a la ley moral de Dios, y que el mismo Señor te dé la fuerza y coraje para identificar tus pecados y puedas vivir una vida de obediencia y de arrepentimiento digno de un salvado por nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y los ayude, son nuestros deseos. Con mucho cariño, vuestro siervo Cristian Espinosa.